Tengo del otro lado de la línea a Juan J. Monat, que es máster en Historia Económica y es el coordinador de este libro. Juan, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación y por levantar el libro. No, con mucho gusto, y es nuestro deber. Y quiero creer que todos los medios lo van a levantar y no solo algunos, dicho sea de paso. No, aunque algunos estoy seguro que no, pero bueno, dependerá de todos y de todos, cada uno en su lugar, que también amplifiquen lo que pensemos que es buena cosa. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo surgió este libro, Juan? Bueno, bien, este libro surge a iniciativa de Fugban. Fugban me planteó a mí particularmente a través de un taller, una vez que tuvimos contacto a partir de un taller de cosas que yo investigo que tienen que ver justamente con los grupos sociales que están vinculados a la propiedad del capital en Uruguay. Me propone, me dice, vamos a hacer un libro sobre esto, queremos poner el tema en el centro queremos poner el tema en el debate público, queremos abrir un poco el debate. Surge en el medio de toda esta cuestión del Maya de Oro, del discurso de Capurro, la asociación rural, digamos. Ese es un poco el contexto donde surge, y a partir de ahí sale un poco la idea de armar un libro entre varios investigadores de la universidad que desde distintas aristas abordamos cuestiones relativas a la concentración de la riqueza, ¿no? Entonces el libro en realidad es básicamente un esfuerzo colectivo, si bien yo lo coordiné, pero los contenidos de los libros son el producto de varios investigadores, 8 investigadores en total, que aportan sobre distintas aristas del fenómeno de la riqueza concentrada, ¿no? Y de los grupos que concentran esa riqueza. Yo te decía, y decía recién al aire, que el antecedente que yo conozco de algo parecido vivía en Tría en la década del 70, cuando se hablaba de la rosca, de los millonarios, de los dueños de casi todo. Sé que ha salido algún otro trabajo, pero por la repercusión que ya tuvo este libro, que todavía no salió, me da la impresión que va a revivir aquel fenómeno de poner, por un instante al menos, la lupa sobre los poderosos, y no siempre únicamente sobre los pobres, y no de parte de los pobres. Bueno, un poco la idea del libro es un poco esa. En realidad, más que nada, poner a discusión digamos, los niveles de concentración de la riqueza y el ingreso que existe en el Uruguay, digamos, plantear eso como en el marco de una discusión democrática, ¿no? La sociedad tiene que discutir qué niveles de desigualdad está dispuesta a aceptar, tiene que entender por qué la desigualdad también afecta al desarrollo, y tiene que entender por qué también se construyen discursos y a qué intereses responden esos discursos que justamente tratan de fundamentar esa desigualdad y sobre todo la riqueza concentrada en algunos grupos. Entonces la idea del libro básicamente esa, no tiene otra ambición que abrir un debate, ¿no? Un debate que ahora existe en algunos círculos de académicos, pero no es un debate que esté digamos instalado en la sociedad en su conjunto, y que nosotros entendemos que es importante, y no dudamos, digamos, justamente creo que una de las riquezas que tiene el libro, el hecho de haber sido promocionado y de alguna manera pensado desde Fugban, que es una organización muy importante del campo popular uruguayo, seguramente sirva para colocar para posicionar ese debate de la mejor manera que si hubiera sido un libro solo pensado por académicos y publicado en alguna editorial universitaria nomás, ¿no? Yo esta tarde, cuando arrancaba el programa, daba algún detalle mínimo del libro, decía de la cantidad de autores. Yo no tengo el libro todavía, o sea que no tengo una opinión formada. Sí he escuchado comentarios, y por la materia de dónde viene ya me imagino hacia dónde apunta y con qué seriedad. Pero me gustaría, si te parece, Juan,
esta larga lista de investigadores que arranca con Mauricio da Rosa, que cierra con Marcelo Pérez Sánchez, que los nombrara y brevemente si es que cada uno toca un área o algo que tú quieras destacar, si te parece. Perfecto, sí, perfecto. Bien, son 8 investigadores, 7 artículos, ¿sí? O sea que hay un artículo que es doble, es de dos autores. El libro empieza con un artículo de Mauricio de Rosa, que es un economista que estudia o sea que él mira la distribución del ingreso y la riqueza y se concentra en qué pasa con el 1% de la población que está en el vértice superior de ese ingreso y de esa riqueza, qué características tiene, cuánto concentra ese ingreso y esa riqueza. Y ahí surgen algunos datos bastante importantes que incluso se han difuminado ahora en este lapso así bastante por las redes, que tiene que ver con eso de que el 1% de la población de mayores ingresos concentra un ingreso equivalente al que concentra el 50% de la población más pobre. La riqueza está todavía peor distribuida que el ingreso. Bueno, el artículo de Mauricio un poco retrata eso. Y nos muestra que los ingresos de ese 1% provienen, a diferencia del restante 99% de la población, provienen en su mayoría de ingresos por concepto de capital y rentas, ¿no? Entonces, los siguientes 2 artículos, que son uno de Jorge Notaro y el otro de Gabriel Ollanzábal. Jorge Notaro es economista y Gabriel Ollanzábal ingeniero agrónomo y doctor en ciencias sociales. El artículo de Notaro es un conjunto de estimaciones sobre el peso del capital en la distribución del producto en Uruguay. Esto es, el peso del capital, de los ingresos del capital en la torta, digamos, ¿no? Si la economía es una torta, bueno, qué tajada come el capital. Y ahí también surgen cuestiones interesantes, que por ejemplo que esa porción que apropia el capital es mayor a toda la masa de remuneración de la economía. O sea, es toda la masa de remuneración de asalariado, ¿no? de la economía. El artículo de Gabriel Ollanzábal analiza la renta agraria, ¿sí? Hace una estimación sobre la renta agraria, o sea, sobre aquel ingreso que perciben los propietarios rurales por el hecho de ser propietarios, independientemente de si explotan o no el predio. A eso se le denomina renta agraria. Hace una estimación de eso, hace una estimación de la concentración de la tierra, y también cosas bastante interesantes como, por ejemplo, que 40 empresas agrarias en Uruguay concentran en más superficie que todos los productores familiares juntos, ¿no? De 19.185 productores familiares concentran la misma propiedad, la misma extensión de tierra que 40 empresas, muchas de ellas extranjeras, muchas de ellas pertenecientes a fondos de inversión, en fin. Entonces, de alguna manera... Con una renta magnífica, ¿no? Yo el otro día comentaba el jueves, creo que fue, sí, el jueves, y la soja llegó a 567,76 centavos de dólar la tonelada, y aunque sea que pusieran un 0,50 para el fondo coronavirus, que los Maya Oro no se les pide nada, aún cuando tienen una buena producción y un precio de vuelta récord. Sí, tal cual. Entonces ahí, digamos, esos 3 artículos de alguna manera cubren lo que son, digamos, las estimaciones en torno a la concentración de la riqueza y del ingreso, y las estimaciones en torno a las fuentes de esa concentración, ¿no? La del capital y la renta agraria, fundamentalmente. Hay un 4º capítulo de una economista que se llama Evelyn Lazarga, que analiza la cuestión de las herencias. Eso también es algo como bastante importante, que es, digamos, si el ingreso está mal distribuido, la riqueza está aún peor distribuida, ¿no? Y ¿hay algo que está peor distribuido? Sí, la herencia. O sea, si uno suma el conjunto de herencias, el monto total de lo que se hereda en una sociedad, por ejemplo, si vamos a los negocios, el 83,7% de los negocios los hereda el 1% de la población, ¿no? Entonces, y rompe un poco, digamos, el artículo es, al estudiar las herencias, rompe un poco esta idea de esfuérzate y gana, ¿no? Sino que muestra que claramente el punto de partida, donde vos empezás, el hogar donde naciste y el hecho de que ese hogar sea heredero o no sea heredero,
marca mucho tu desempeño. Incluso, según las estimaciones que hace la autora junto con su compañero, llega a mostrar cómo en el caso de los altos ingresos pesa más el hecho de haber nacido en un hogar heredero que el hecho del clima educativo de ese hogar, ¿no? O sea que de alguna manera el lugar donde naces importa, y importa bastante más incluso que el esfuerzo, digamos, ¿no? que vos haces. Algo que de alguna manera lo podemos intuir, Gracias. pero que ahí queda bastante demostrado, incluso a partir de un estudio sistemático de datos producidos por la encuesta financiera de hogares. ¿Sí? Cuando yo conocí ese informe que trascendió ya en lo previo del libro, me permití señalar que ahora entiendo con más énfasis el por qué hubo tanta oposición en el Parlamento a un impuesto mínimo, una quita mínima a las herencias. ¿Por qué no se puede lograr un aumento mínimo en la contribución al Estado, es decir, a todas y a todos y a los más desfavorecidos de parte de las herencias? Sí, por supuesto, porque además las grandes herencias, ¿no? Legislar sobre eso es tratar de legislar sobre la tan sonada meritocracia, claro, o el esfuerzo individual. O sea, si nosotros defendemos la idea de que la gente tiene que ser remunerada de acuerdo a su esfuerzo, o sea, aun cuando defendamos eso, que incluso puede ser discutido, pero aun cuando defendamos eso, no, o sea, si defendemos eso jamás podemos sostener o podemos aceptar que las herencias o el lugar donde naciste condicione más que el esfuerzo. Claro. O sea, si defendemos eso, o sea, tendríamos que estar a favor de un impuesto a las herencias, ¿no? O sea, si seguimos un discurso como el de Capurro, Capurro tendría que ser el principal, o sea, el principal vocero en contra de que las herencias determinen como determinan el nivel de ingresos, porque en definitiva van en contra de esa idea de que el esfuerzo es lo que tiene que determinar el nivel de ingreso, el nivel de riqueza y el desempeño que uno tiene como persona, ¿no? Porque si no, el ingreso en abstracto, uno puede decir, bueno, sí, el ingreso, el esfuerzo en abstracto, uno puede decir, sí, el esfuerzo que hace el tipo que se levanta en el asentamiento con el barro hasta las patas y sale a laburar, quizás sea igual de esforzado que un gran empresario, solo que parten de lugares distintos. Entonces claramente van a llegar a niveles distintos, ¿no? A pesar de que el esfuerzo sea el mismo. Lo que pasa es que son esfuerzos iguales en lugares distintos, con iguales contextos y puntos de partida muy diferentes. Y haciendo un juego de palabras, el esfuerzo para las grandes herencias de una contribución mayor es mínimo, es insignificante. Sí, es mínimo, e incluso si grabando las herencias, es muy probable que vos toques más a un porcentaje mínimo de la población que a la mayoría de la población, ¿no? Porque justamente la herencia está muy concentrada. Claro. Es una de las cosas que está más concentrada incluso que la riqueza. Bien, después el libro sigue con un artículo de Miguel Serna, que es sociólogo y doctor en ciencia política, que analiza un poco la idea de élite económica y élite política, y cómo las élites económicas, cómo están compuestas las élites económicas y de alguna manera cómo se relacionan con la política. Y hay algún dato interesante también en torno a la sobrerepresentación del mundo empresarial en la política, sobrerepresentación en el sentido de que muchos miembros que participan de la política, por ejemplo del Parlamento, tienen como como ocupación anterior ser empresarios o estar vinculados a la actividad empresarial. Si uno compara ese peso en el Parlamento con la estructura ocupacional del Uruguay, le da que hay una sobrerepresentación. Y es un fenómeno también muy recurrente en varios países de América Latina, ¿no? Y eso habla un poco también de la capacidad de llegada que tienen algunos grupos sociales a esferas como la política en detrimento de otros, ¿no? Claramente hay grupos sociales de los cuales es muy difícil encontrar un político que provenga de ahí, pero hay grupos sociales muy reducidos que parece que son grandes productores de políticos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Después hay un artículo mío que
y las grandes empresas, ver, digamos, cómo está compuesta esa propiedad y poniendo la lupa un poco en el gran capital nacional, qué pasa con el gran capital nacional, cómo se realiza, en fin, cuáles son sus redes de actuación y demás. Y el artículo y el libro cierra con un artículo sobre los barrios privados, ¿sí? Que viene bastante al caso porque, bueno, justamente los barrios privados representan un espacio de socialización propio de algunos círculos de altos ingresos, y además digamos, es la cristalización en el hábitat o en el territorio de esa desigualdad que estamos hablando, y viene bastante a colación justamente porque este es un libro financiado por una organización que entre su métier tiene el tema de la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve cosas también bastante interesantes y dolorosas, como que si vos juntás todos los asentamientos del Uruguay, entran en los 90 barrios privados que hay y te sobran 1.750 hectáreas. O sea, todos los asentamientos irregulares del Uruguay, juntitos, te entran en los barrios privados que existen, y además te sobra espacio, y no te sobran 20 metros, te sobran 1.750 hectáreas. Digamos que ahí también uno palpa la desigualdad y los problemas a los que puede llevar la desigualdad, ¿no? O sea, este nivel de polarización tan elevado y todo, digamos, todos los problemas asociados que eso tiene, ¿no? Porque también acá está la cuestión de la segregación, está la cuestión de la diferenciación social incluso en el espacio, en el territorio y todo, digamos, cómo se incide en otro conjunto de variables que hacen a la vida social, que también es muy importante. Y, bueno, y las inequidades, ¿no, Juan? Yo me permití subrayar cuando me entero de, bueno, esos 9 impuestos que le quitan a la Tahona para su cancha de golf, para importar pelotitas. Yo no podía creerlo. Más allá de que en algún momento le hubieran hecho algo parecido, que el lugar donde vive el presidente, y ahí uno es accionista cuando no es que compra una propiedad, es parte de la sociedad anónima, le saquen, es un monto muy menor, pero el hecho en sí, tengan el tupé con la concentración de dinero, de pedir que el Estado, es decir, todas y todos, no tengamos un dinero que puede ir a las ollas populares, por ejemplo, para que puedan importar pelotitas de golf. Hay cosas que uno dice, nada, se están burlando de nosotros. Bueno, eso es decirlo vos. Claro, lo digo en voz alta, sí, aparte de que lo escribí, lo puse en las redes, lo señalé, generé polémica justamente con esto, porque no podía creer que esto pasara, ya que hablas de los barrios privados, que me parece que es algo que no debiera permitirse, pero bueno, existen y se van a extender, que un barrio privado, donde vive el presidente de la República, donde es dueño, o sea que es parte del lugar, él mismo firma un decreto para una importación de pelotitas de golf en esta coyuntura de crisis económica. Yo que se me pareció que era una burla económica, ya que hablamos de temas económicos, a eso me refiero. Sí, yo estoy de acuerdo. Como ciudadano estoy de acuerdo. Sí, yo como periodista lo pensé así y lo escribí así y salía a dar batalla de ideas así en las redes, que están todos presentados ya. Están todos presentados, sí. El último artículo de Marcelo Pérez Sánchez, que ahora nombré a su autor, Marcelo Pérez, que es politólogo, y Ravela, que es economista. Así que, digamos, ahí están estaríamos todos los autores. También hay otra gente que se está empezando a dedicar también a estudiar este tipo de cosas, de distintos ángulos. Uh-huh. Bueno, me parece que esto va a ser un tema, digamos, no es un tema hegemónico ni mucho menos, ni que ocupe un lugar importante dentro de la agenda de investigación, pero me parece que de a poco se está empezando a ver que la riqueza concentrada también es un problema, por lo menos tiene que ser objeto de discusión, digamos, ¿no? De discusión democrática, ¿no? De pensar en qué medida la sociedad puede permitirse esas inequidades o esos altos niveles de concentración, en qué medida son sanos para la vida social,
pero es importante darla con datos, con rigor, ¿no? con sustento empírico, ¿no? Que eso es un poco lo que intenta acercar el libro. Te pregunto, Juan, en tu rol de coordinador de toda esta investigación, de todo este trabajo, ¿hubo una preocupación, un interés en que el lenguaje fuera lo más llano posible, que llegara a todo el mundo, que no fuera únicamente para gente que conoce de economía? Sí, por supuesto, sí, de hecho ese fue el desafío del libro. Ah, qué bueno. Cómo mantener rigor, pero a la vez tratar de sin perder ese rigor, comunicar las cosas de la manera más llana posible, porque justamente la intención del libro no es que sea parte o quede cerrado, digamos, en las puertas de la universidad, sino que digamos, pueda ser parte de un debate que pueda contribuir a un debate del conjunto de la sociedad, ¿no? ¿Cómo va a ser la presentación mañana y dónde va a estar ese libro, o capaz que ya está? Bien, este libro se va a empezar a vender mañana en Fugban, va a salir 200 pesos, precio accesible, y la presentación va a ser mañana miércoles 12 a las 19 horas, se va a transmitir por Facebook, por el Facebook de Fugban. Así que entrando ahí se va a transmitir por streaming la presentación del libro por cuestiones, digamos, que ver con las medidas sanitarias, ¿no? Se pueden realizar aglomeraciones y demás. Entonces, bueno, decidimos que estábamos en una presentación, pero con esas características para evitar aglomeraciones y otros tipos de inconvenientes. ¿Se va a vender únicamente en Fugban, Juan? Sí. Vamos a seguir instrumentando el tema de las ventas, pero por ahora se va a vender en Fugban, sí. Pensamos que podría llegar a tener otra edición el libro, y bueno, y ahí sí instrumentar algún otro tipo de canales más formales para que y que sea un disparador para la reflexión y para la acción. Bueno, muchas gracias por haberse interesado y por levantar esto. No, con gusto. Para nosotros es un gusto haber estado acá. Mucha suerte, arriba, un gusto. Bueno, gracias.